y con la autorización de ustedes voy a grabar la clase, así que después la vamos a subir a YouTube, así que todo lo que digan va a quedar grabado acá para que nos vamos ordenando un poquito. Ya. Ayer hablábamos que la empresa, como decíamos acá, tiene necesidades, recursos y producción. Vimos que lo que eran las necesidades de tipo básica, ahí están, las necesidades de tipo secundarias o complementarias, la, el pensamiento principal o el problema principal que tiene la economía, que es la escasez de los recursos, donde dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Después definimos, como decíamos recién, necesidades primarias o básicas y las secundarias complementarias. Definimos lo que es producción y la escasez de los recursos. Vimos un esquema donde al final llegamos al punto de qué lo que era, qué producir, porque qué producíamos con una responsabilidad social, con algo ético, moral, o simplemente nos dedicamos a producir lo que nos generara más beneficio. ¿Cómo producirlo? Lo producíamos pensando en la sociedad en la cual vivimos, sin contaminar, sin generar externalidades negativas, o producimos contaminando todo lo que está a nuestro alrededor y desperdiciando recursos y generando al final más daño con daños colaterales muy altos. ¿Y para quién producir? ¿Producir para toda la sociedad o solamente para aquel que pueda pagar el servicio? Son preguntas más de tipo éticas. Y vimos ya las funciones de la empresa, como la coordinación de los factores productivos. Los factores productivos sabemos que son los factores del tipo económico o financiero, materiales, insumos, materias primas, recursos humanos, la tecnología, factor de la comunicación. ¿Ya? Hay otros factores también que son el riesgo también. La otra función de la organización es cómo aumentar o crear la utilidad en los bienes, o sea, eso significa optimizar los bienes. La optimización de los bienes implica necesariamente la eficiencia de los recursos, después que la empresa asumía riesgo y, por supuesto, las dos funciones que son para los dueños y para los trabajadores, el aumento o la creación de la riqueza a través de las utilidades, de la rentabilidad de esta organización y la generación de empleo, la parte social. Los tipos de bienes que nosotros podemos producir, tenemos los bienes que se consumen directamente, como su nombre lo dice, son bienes de consumo y no requieren un proceso de producción. Están los bienes intermedios que no se consumen directamente, porque son los bienes que nos sirven para generar otros bienes o otros servicios, y los bienes de capital son aquellos bienes que nos ayudan a la fabricación de estos bienes o servicios. Estamos hablando de si vamos a generar un servicio, estamos hablando de todo el equipo y la maquinaria que me ayuda a generar ese servicio. Decíamos, por ejemplo, el servicio de la peluquería o en un restaurante. Vamos a tener, si estamos hablando de un restaurante, vamos a tener las cocinas, todo lo que sean los hornos, las batidoras, qué sé yo, los utensilios, los vasos, todo lo que nos sirve, ya sea como equipo o como maquinaria, y que nos ayudan aquí a prestar el servicio de la alimentación. Y por supuesto los bienes de capital también están eh, principalmente todo lo que nos sirve para fabricar también. Estamos en una empresa, en una fábrica, las máquinas que nos sirven para fabricar el producto, ya algo más físico. Directamente si estamos hablando en una empresa automotriz, vamos a ver que hoy día prácticamente la empresa automotriz es pura robótica y esa va a ser nuestra maquinaria, que están dirigidas sí por hombres, pero cada vez el recurso humano se hace menor porque la maquinaria va generando, eh, va- aumenta los procesos productivos, se produce más, disminuye los errores, entonces eso genera una disminución de costos y por lo tanto va a generar más utilidad. Además que hay una alta producción de vehículos, entonces los vehículos están en este momento a un precio bastante razonable mientras no suba el dólar. Y llegamos a lo que son las necesidades. Yo les hablaba anteriormente que nosotros teníamos una pirámide. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran 5 o 6 puntos las necesidades? Y las necesidades básicas o fisiológicas ya las describimos, que son las necesidades primarias, que son aquellas que nos sirven para el tema del abrigo, eh, el tema de la... Voy a minimizar acá para que ustedes lo puedan ver. El alimento, el descanso, la salud, ¿sí? Y lo básico que es la respiración, o sea, alimentarnos, tomar agua, todo lo que tiene que ver con la parte fisiología, con la parte humana. Ya después tendremos nuestras necesidades de seguridad, que son aquellas de
cuando ya estamos hablando son más físicas. Ahí hay una función de la empresa que lo define claramente, que es la función que la empresa nos da empleo, ¿ya? El empleo nos genera seguridad a nosotros, el tener trabajo nos genera seguridad porque vamos a tener remuneración, pero también nos genera un desarrollo que se ve en una escala más arriba. También tenemos necesidades de comunicación, de afecto, que se la entrega a la familia. También tenemos la necesidad de la protección. Nosotros como niños, como jóvenes, necesitamos sentirnos protegidos y después en una etapa también como adultos, adultos mayores que también necesitan sentirse protegidos. Pero la persona que trabaja también necesita sentirse protegida, pero a lo mejor esa protección se la dan las autoridades a través de digamos, de una sociedad que no tenga delincuencia, que tenga un proceso político ordenado. Eso también es una necesidad de protección. Y ahí dentro de la seguridad está el tema de la moral. Y la moral muchas veces nosotros la asumimos directamente a la justicia, pero también la moral no va directamente asumida a la justicia porque la justicia es algo de legalidad. La moral es un principio que nosotros tenemos intrínsecamente o que nos educan en nuestra casa. Nosotros podemos decidir que algo es bueno o es malo bajo nuestro punto de vista. ¿Ya? Después tenemos las necesidades de afiliación o pertenencia. Ahí ya saliendo de lo que es la seguridad y el empleo y la familia, eso lo podemos asumir con un punto más alto. Cuando yo digo pertenecer a algo, no es solamente una necesidad, es que uno también genera un lazo de amistad, de afecto, un lazo con su pareja. Uno tiene raíces. Eh, Muchas veces las personas, sobre todo el tema de la comunidad afroamericana, ellos siempre hablan de sus raíces. Si bien pertenecen a un país, pero tienen raíces distintas muchas veces. Y en sí los países tienen raíces o culturas que se van enlazando, pero siempre mantienen sus raíces. Tenemos el sentido de pertenencia a algún colectivo. Cuando algún colectivo hablo de desarrollar actividades fuera de lo formal. Por ejemplo, en las mismas colonias que habían aquí en Antofagasta, ustedes son más jovencitos, pero los que somos mayores, se desarrollaban colonias que habían, por ejemplo, estaba la colonia de China, la colonia norteamericana, en ese tiempo no era croata, era yugoslava. Entonces había un sentido de un colectivo ahí, de juntarse personas que tenían algo en común. Ahora otro colectivo puede ser una academia de deporte en general, o algún hobby que uno tiene y uno se junta para desarrollarlo con personas que tienen la misma afinidad. Y después estaban las necesidades de reconocimiento. Yo necesito que me reconozcan lo que hago, pero también que me reconozcan en un sentido de que me den y me tengan confianza. Porque la confianza es algo que se gana. Pero también para que yo pueda, yo tengo que generar primero sentirme, afiliarme a algo, sentirme que pertenezco a a un lugar, a una familia, a un país, a un trabajo, a un grupo, y ese grupo me genera una confianza, hay respeto, hay logros que van a ser destacados. Y está el tema del exitismo también. Uno como ser humano necesita el éxito, necesita sentirse reconocido, pero que ese reconocimiento sea positivo. Va en nosotros, en nuestra naturaleza. Y finalmente está la autorrealización, que esa es definitivamente son valores nuestros. eh, Definitivamente son internos, como están bajo el iceberg las cosas que no se ven, que está la creatividad, la espontaneidad, los prejuicios o no tener prejuicio, la aceptación de cómo uno es, de las actividades, de los hechos como son, la resolución de problemas, el liderazgo, ya una visión generalizada o global de la situación, son habilidades blandas que uno tiene, que uno va desarrollando, son de uno, son parte de uno. Y si uno las desarrolla bien, en la medida que mejor las desarrolle, se va a sentir más autorrealizado. ¿Se entendió? Esta es una típica pregunta de prueba, el desarrollo de las necesidades de Maslow, por si acaso. Y se ejemplifica mucho. ¿Sí? ¿Sigo nomás? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
Dice la empresa, concepto y tipología de las empresas. Vamos a tener empresas que son del tipo industrial, del tipo de servicios industriales, empresas comerciales, hay otras que son mixtas o multiactivas y empresas de servicio comunitario. Las empresas del tipo industrial son todas aquellas que producen bienes, son aquellas de producción de bienes por transformación de determinado insumo o materias primas en la producción físicamente diferente. Son la típica empresa que va a transformar una materia prima, como, como la tierra cuando sacamos tierra y después se hace, digamos, la medición de la calidad de la tierra y vamos a ver que tiene minerales y esos minerales nos van a generar el cobre, oro, plata y una vez que se lixivian, que se separan, van a salir minerales duros. Y ahí tenemos una empresa de tipo industrial que transforma. Hay empresas que son de servicios industriales que se dedican a la, por ejemplo, dice acá, son empresas del tipo eléctrica o la empresa sanitaria que hacen mantención, hacen reparación, hacen limpieza. Estas son aquellas que prestan servicio a las empresas industriales. En las empresas industriales también tenemos las empresas, obviamente, automotrices, como recién decía, las tornerías, que ellos transforman un metal y lo convierten en una tuerca, transforman el metal o el plástico, en el caso del auto, y lo convierten en un vehículo, le ponen motor, hay servicios de electricidad, de mecánica, de computación ahora que tienen los autos hace mucho tiempo. Y las empresas comerciales son aquellas de compra y venta, donde no hay una modificación importante o sustancial. Eso quiere decir sustancial, que sea importante, ¿ya? Que vaya en la base. No hay una transformación mayor del producto, solamente aportan el servicio de la distribución, de la promoción, de la venta, de la exposición del producto. Una vez que el auto está listo, va donde sus distribuidores. Y en los distribuidores hay salas de venta. Esa es una empresa comercial, aquella que vende el auto. No necesariamente, y es representante de la marca, no tiene que ver directamente con la fábrica. La fábrica va a repartir y va a enviar vehículos a todas partes. Y van a ser representantes de la Chevrolet, de Nissan, qué sé yo, Subaru, Mitsubishi, Toyota. Esas son empresas comerciales. Las empresas comerciales también son aquellas empresas también como los supermercados, en general todo lo que tiene que ver con las grandes distribuidoras de alimentos donde van a comprar los pequeños comerciantes para sus negocios, todo lo que es con el comercio, las multitiendas como Falabella, Ripley, qué sé yo, París, en sí, y todas las boutiques que hay también, o pequeñas, las boutiques son pequeñas tiendas que están, digamos, en el mismo mall, en el centro, todo lo que es comercio. Y las empresas mixtas o multiactivas son aquellas que a su vez entregan bienes y prestan servicios. Por ejemplo, un restaurante presta un servicio que es el servicio no sé, de la entretención, de conversar, de sentarse, de escuchar música, pero el bien en sí ellos tienen comedores, a lo mejor hay una banda de música y el servicio también es la alimentación como tal. O sea, son mixtas. Tienen espacio físico, pero prestan un servicio. La peluquería sería el mismo caso. En general, la mayoría de las empresas que son mixtas también prestan bienes y servicios. Las empresas de servicio comunitaria son todas aquellas que buscan satisfacer la necesidad de la comunidad, pero que no están ligadas a la actividad comercial. Estamos hablando de como las clínicas, los hospitales, la educación, en general todo lo que tiene que ver con salud y educación. También todas las empresas públicas también son del tipo comunitario, pero también están aquellas que son las cooperativas, las corporaciones, en general las fundaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hay alguien ahí, chicos? ¿Sí? No, profesora. ¿No hay dudas? No, hasta ahí. No. ¿Perdón? ¿Se está compartiendo bien todo el...?
la clase? Sí, Ah, ya, profesora. perfecto, eso quería saber. Está está bien explicado, profe, no hay Ya, ningún problema. perfecto. ¿Qué pasa? Que hay como harto silencio, entonces dije, ¿se habrá compartido bien el tema? Ya. No, sí, esto no es tan difícil. Sí, cuando ya estamos hablando de organizaciones, ya llevamos varias clases, esto es más palpable, no es como tanta definición, o sea, uno puede saber inmediatamente ubicar por la definición cuáles son las industriales, cuáles son las comerciales o cuáles son las de servicio comunitario. Uno sabe cuando habla de comunitario, estamos hablando de todo lo que tiene con la salud pública, a lo mejor las juntas de vecinos incluso, que también prestan servicio. Hoy día, por ejemplo, la junta de vecinos, ¿qué servicio prestan? Los certificados. Los certificados de residencia que lo entrega una junta de vecinos. Es un servicio comunitario y que a lo mejor puede costar 1.000 pesos, pero esos 1.000 pesos para lo único que les sirve a ellos, ¿para qué lo que es? Para poder comprar papel, para poder comprar tinta, pero no para pagar a las personas que trabajan ahí, porque ellos no buscan eso. En los policlínicos hoy en día, por ejemplo, ayer me contaba mi mamá, fue a retirar, porque a ella le fueron a dejar sus medicamentos, pero a mi tía que es mayor, que ya tiene 69 años, no se los fueron a dejar, porque no los pidió con anticipación y ella toma alrededor de 20 pastillas diarias, 9 en la mañana y 9 en la noche. Entonces, pues usted tiene que, le entregaron cerca de 560 pastillas al tiro. Entonces, ¿y ustedes creen que mi tía con una pensión que hay hoy día que son profesoras son 180.000, 200.000 pesos, podría comprar toda esa cantidad de medicamentos? Es diabética, es hipertensa, hasta con un poco de presión, entonces está con pastillas psiquiátricas, o sea, sería imposible. Esos son servicios comunitarios, porque si bien a esos profesionales se les paga un sueldo, por supuesto, pero ellos no reciben, no es como ir al doctor particular, ellos no reciben absolutamente nada por parte de quien se atiende. Ellos, el Estado, les genera un sueldo. Entonces ahí hay un servicio donde no hay un tema de rentabilidad. El único ingreso que ellos tienen es una remuneración como cualquier trabajador. Entonces son de tipo comunitario. En las fundaciones como la fundación como la Teletón, siempre lo digo, la fundación como se supone como inicialmente partieron alguna universidad, se los dije a ustedes el ejemplo de la Universidad de Santa María, las universidades públicas donde definitivamente hay alumnos que están con 100% gratuidad, otros con 80, otros con 90, hay un pase escolar, todo eso son de tipo comunitario. Por eso dije la educación, la salud. Y fundaciones o corporaciones que ya son más privadas, pero que tienen un fin también de ayudar a la comunidad. Todo este tipo de fundaciones donde van el tema de la fundación del cáncer, donde uno, si bien paga una mensualidad que es como un seguro, al momento de atenderse, cuando uno lamentablemente se presenta con algún tipo de cáncer, toda la atención, si uno viaja a Santiago en la fundación, en López, es todo gratis. Esa es una fundación, es una empresa de tipo de servicio comunitario. Aquí hice un pequeño, digamos, eh, no sé si esquema podríamos decirlo, donde hay servicios industriales, hay una máquina, un torno gigante, una válvula, no sé qué es lo que es, porque no es una válvula porque es metálica. Después están todo lo que es servicios, que le prestan servicios a la minería, servicios industriales. La de tipo comercial, un típico almacén del barrio, esos que tenemos nosotros acá. Y las empresas mixtas, hay un restaurante. Ahí está más graficado. Aquí vamos a hacer una definición, cuáles son las organizaciones con fines de lucro y las que son sin fines de lucro. Ya, dice las que son con fines de lucro, son todas las empresas u organizaciones de negocio que se encuentran con fines comerciales, es decir, con el fin de producir un bien, un servicio, y luego venderlo para generar ganancia. Eso dice Patagón, no quiere decir que sea una patada gigante, el escritor es de apellido Patagón, por si acaso. Busca la obtención de superávit económico. Cuando yo hablo de superávit económico, estoy hablando de superar el costo y generar utilidades sobre lo que a mí me costó. Cuando yo hablo de un superávit, quiere decir que hay utilidades. ¿Ya? Eso es un término económico. ¿Y cuál es la finalidad? Es incrementar el capital de trabajo de la organización, de la empresa. Cuando hablábamos, acuérdense, capital, hablábamos capital de trabajo, estamos hablando del tema de todo lo que tiene que ver con el tema de los recursos financieros. Muchas veces las empresas buscan, obviamente, si son sociedades,
van a repartir las utilidades entre los socios. Si son empresas de un solo dueño, este dueño va a tener todas las utilidades para él. Ya hay empresas como Kodak, Gazelle, Dell, todas las empresas que nosotros conocemos que tienen fines de lucro. Las empresas comerciales, las empresas industriales con fines de lucro. Entonces al final lo que dice el tener fines de lucro son empresas de negocio que tienen fines comerciales, producen un bien o un servicio y luego lo venden para poder obtener ganancias. La idea es superar el punto de equilibrio, o sea, tener superávit, tener utilidades, tener rentabilidad. No vamos a trabajar por trabajar y vamos a tener cero rentabilidad todo el tiempo, cero utilidad. Porque ¿cuál es el punto clave acá? Es incrementar el capital de trabajo, tener utilidades. En cambio, las organizaciones sin fines de lucro, dice, buscan generar un impacto en el medio en el cual se desenvuelven. ¿Sí? Ese impacto puede ser un impacto social, también principalmente un impacto social, pero un impacto de cambiar culturas, de generar nuevos gustos a lo mejor, pero también de generar conciencia. Cuando nosotros vemos la Teletón es del año 1977-78 en Chile, antiguamente no había absolutamente nada que protegiera, pero también que nos mostrara la imagen de una persona con necesidades diferentes. ¿Y por qué digo necesidades diferentes y no discapacitados? Siempre lo dije que la palabra discapacitado no existía. Sí, la necesidad es distinta, porque una persona que anda en silla de ruedas necesita una rampla. Esa es la necesidad de la persona. No es discapacitado, necesita una rampla y no una escalera. Porque él, para poder llegar a donde quiere llegar, él necesita un piso liso, y si hay un sobresuelo, necesita una rampla, porque la silla de ruedas no lo va a poder subir. Una persona con discapacidad o con una visual distinta a nosotros, ya sea menor o simplemente no vea, va a necesitar a lo mejor que el semáforo no prenda la luz, que el semáforo emita un sonido, cosa que cuando el semáforo emite el sonido, él sabe que va a poder cruzar. O a la inversa, si está constantemente el sonido, no puede cruzar, pero generalmente el sonido es para cruzar. Y así necesita estas cintas que cuando él va con su bastón, el bastón alargado, él va tocando la cinta y sabe que puede caminar por entre medio de esas cintas y que no se va a encontrar con ningún grifo, ni con un hoyo, ninguna cosa, ni nada que le pueda a él generar un accidente. Son necesidades distintas, pero no es discapacidad. No es una persona pobrecita, no es una persona que no se puede insertar en el medio laboral, ni que pueda tener familia, ninguna de esas cosas. ¿Ya? Y por supuesto van a necesitar una salud distinta porque van a tener que tener mayor atención de salud, van a tener que estar en constante rehabilitación, van a tener que hacer mayor cantidad de ejercicios que le permitan a ellos tener más físico, porque una persona que requiere estar en una silla de ruedas tiene que, igual un kinesiólogo, generar algún tipo de ejercicio para sus piernas, ¿ya? Y por eso que hay carreras que la kinesiología, la nutrición, ahora está esta otra carrera que estudian los niños, que no me acuerdo cómo se llama, en la Universidad de Antofagasta también, que tiene que ver también con el tema de la movilidad y de la recuperación de los órganos o de las extremidades cuando existe algún accidente. Entonces, el impacto que ellos quieren generar es de todo, es global, es cultural, es social, es económico, porque la persona que se pueda desarrollar y que en la empresa puedan entender que no son discapacitados y que puedan generarle accesos distintos, van a poder trabajar igual que nosotros, entonces va a haber una persona menos desempleada, va a haber una familia que va a tener un ingreso. Y así la sociedad va a generar una incorporación, a su mente las personas van a generar incorporaciones distintas de medir las capacidades de la gente, ya no solamente por aspectos físicos. Dice acá, en Chile se define como organización aquellas que no tienen fines de lucro, que no van a distribuir utilidades, no las distribuyen, las reinvierten en su organización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no hay fines de lucro, cuando se genera un superávit, por ejemplo, las corporaciones educativas, cuando nosotros hablamos de una corporación educativa, son aquellos colegios que no tienen un dueño, que tienen un directorio. Y todo el superávit que se genere por el pago de las matrículas, las mensualidades, simplemente sirve para comprar
nuevos equipos, ya sea equipos audiovisuales, para aumentar la tecnología digamos, en la sala, para poder aumentar la tecnología también en las bibliotecas, para mejorar los espacios, para construir un gimnasio, comprar sillas, mesas, qué sé yo. Todo eso. La corporación municipal es aquella que ve todo lo que es la educación pública aquí en Antofagasta, tanto de preescolar, escolar, completa, básica y media. Y ellos son los sostenedores de la educación pública. ¿Y quién es la sostenedora del representante legal? La alcaldesa. Se supone que todo el superávit que se genere, que no se genera porque al final quien entrega esos recursos directamente es el Estado, solamente son para reinversión, para poder pagar sueldos, por ejemplo, a la parte docente, a los paradocentes y a los administrativos, para poder ir mejorando los colegios. Nosotros sabemos que la mayoría de los colegios, y si es que no digo la totalidad, tiene todas las canchas en general con techos. Esos techos son carísimos. Entonces todo eso lo va generando a través de una corporación con recursos que vienen directamente del Estado. No hay repartición de utilidades, solamente hay inversión en la misma institución. Ahí están las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, que son las ONG, ¿ya? Que son del tipo ya Un Techo para Chile. Todas esas son esas organizaciones, ya fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Tenemos todas aquellas que si bien prestan una utilidad, pero no pertenecen al gobierno. Y están las del tipo voluntariado, como la Cruz Roja, en general. Y van a obtener ganancias, que no se confundan, sí pueden obtener ganancias, pero estas ganancias no se reparten porque no existe un dueño, sino que se reinvierten. ¿Sí? Profesora, una consulta. Consúlteme nomás. Ahí en las organizaciones sin fines de lucro, ¿puede ser los bomberos? Por supuesto que son los bomberos. Oh, ya, súper. Súper, gracias. Ujú. Muchas gracias. Profe, de igual manera, las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, también dentro de las agrupaciones culturales, que nosotros pertenecíamos a una agrupación cultural venezolana, no más recuerdo. Mira, sí, las organizaciones sin fines de lucro son todas aquellas corporaciones, fundaciones, qué sé yo, todas aquellas que cuando entra la definición de que no tienen lucro, de que no tienen un dueño, o sea, el fin de ello no es generar utilidad. Si esta utilidad se genera a través de, por ejemplo, a través de un proyecto, nosotros nos vamos a juntar como Centro General de Padres y vamos a entregar becas a cierto tipo de alumnos de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a una ficha social que vamos a hacer, porque tenemos centro social, y los colegios subvencionados, los colegios particulares, van a becar a ciertos niños, que a veces no es un número menor. Entonces el Centro General de Padres lo que hace, como el colegio, digamos, es subvencionado, paga lo que el Estado si te entrega, si ese colegio cuesta 90.000 pesos, que es el caso del San José, por eso lo digo, por ejemplo, el Estado puede entregar 60.000 pesos, 50.000 pesos, de verdad que no sé cuánto entrega, y la diferencia lo cubre el Centro General de Padres, a través de diferentes actividades, bingos, kermés, rifa, y el Centro General de Padres paga la diferencia de la mensualidad. O no son los colegios los que asumen esa mensualidad. Y ellos tienen que ser reconocidos como una organización. Y van a tener un inicio, no un inicio de actividades. Ellos sacan ¿cómo se llama ese? Ay, no me acuerdo cómo se llama en este momento, después lo voy a decir, pero ellos tienen ay, no, de verdad que no me acuerdo. Pero ellos van a la municipalidad, al igual que las organizaciones deportivas, van al Instituto Nacional de Deporte y ellos ahí obtienen un permiso para poder funcionar, porque con ese permiso ellos pueden postular a proyectos sociales. Y los proyectos sociales pueden ser a través de fundaciones como las mineras acá. Por medio de una Quechilla. personalidad jurídica, Personalidad profe. jurídica, muchas gracias. Se pasó. Teniendo personalidad jurídica, todas las corporaciones, fundaciones, organizaciones que sean no gubernamentales y que sean sin fines de lucro pueden postular a proyectos sociales y pueden tener un reconocimiento para poder trabajar en la sociedad. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, que ahí me sopló su compañero de curso. Muchas gracias. La personalidad jurídica te permite poder
Pueden postular a todos estos tipos de proyectos que las encasillan en organizaciones sin fines de lucro, porque nacen con una finalidad, pero la finalidad es desarrollar puede desarrollarse culturalmente, puede desarrollarse deportivamente, puede desarrollarse en algún tipo de especialización médica, como son las fundaciones para el tema del autismo, para el tema, por ejemplo, la misma Teletón, para la CONICEM de los niños quemados, o de CONIL de los niños con alguna limitación ya de tipo más psiquiátrica o mental, para el cáncer. Todas esas fundaciones están dentro de este tipo de personalidad jurídica. Y al poder tener personalidad jurídica, que también la tienen las organizaciones comunitarias como las juntas de vecinas, los centros de madres, pueden postular a diferentes proyectos, ya sean proyectos municipales, proyectos fiscales como son Cercotec, Corfo, IFOSI, CERNAM, Prodemu, o proyectos de tipo particular como son las empresas que hacen postular a estas organizaciones a través de un concurso. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Aquí cuando nosotros hablamos de la tipología de la empresa, pero como origen del capital, estamos hablando de cómo se formaron de acuerdo a los aportes del dinero. Cuando el aporte del dinero viene del Estado directamente, la organización va a ser pública. Cuando el aporte viene de dueños que sí quieren tener lucros, van a ser privadas. Porque ¿cuál es su finalidad? Obtener beneficio, obtener ganancia, tener rentabilidad. Y van a haber diferentes personas o una sola que van a crear un bien o un servicio para venderlo y tener una utilidad por ese servicio. Esas son privadas. No se olviden, origen del capital. Y cuando este origen viene del Estado y también viene de aportes privados, van a ser mixtas. Antiguamente lo era el agua. El agua tenía 51% que era aporte público y el 49% era un aporte de privados. Y así empezaron a generarse las empresas mixtas cuando todas las empresas antiguamente, estoy hablando Entel, era estatal, la CTC, la Compañía de Teléfono de Chile, era estatal, el agua era ESAN, era estatal, Chilectra era la luz, era estatal, la educación principalmente, toda la educación, sobre todo la educación universitaria, no habían universidades privadas, esas nacen en los 80, eran todas universidades estatales. O universidades las que eran entre comillas privadas eran universidades de la iglesia, que nacieron al pie de la iglesia católica, por eso son la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Concepción. Era como el ente aparte del Estado que podía haber formado una universidad. No existían casi prácticamente INACAP, Instituto Nacional de Capacitación, era un instituto del Estado. ¿Sí? Era público, por eso que INACAP, de capacitación pública. Entonces, ahí iban todos los técnicos que quisieran hacer tornería, electricidad, los gaffiter, pero era del Estado, era gratis. Después empiezan a mezclarse y empiezan a salir las empresas mixtas donde hay un aporte del Estado y un aporte de los privados. No se olviden, tipología por origen del capital, no de la actividad que desarrollen. Es pregunta de prueba. ¿Se entendió? Profe, una consulta, entonces los colegios subvencionados serían como el ejemplo que usted me está dando, ¿no? Lo que pasa es que el colegio subvencionado viene en primer lugar ya de una corporación, que es la corporación municipal, que entrega a su vez a este colegio, que si bien nace con un espíritu, a ver, hay que diferenciar en los colegios qué tipo de organización son. Generalmente los colegios católicos son corporaciones. En el caso del San José, la corporación es la María Inmaculada. En el caso del San Luis son los jesuitas. Son corporaciones porque provienen de la Iglesia Católica. En el caso del Colegio Chileno Norteamericano es una corporación. Si bien cobra mensualidad y es un colegio privado, al ser una corporación, ellos no tienen dueño y reinvierten en su colegio todos
digamos, todos los recursos que ellos reciben de los papás que pagan la mensualidad. Hay colegios que son privados, totalmente privados. Cuando hablamos de colegios subvencionados, el Estado, a través de la corporación municipal, subvenciona la matrícula, pero nosotros pagamos 90 y el Estado le entrega a lo mejor 50.000 pesos. Entonces, ese colegio, ¿cuánto está recibiendo? Si son 50, 60.000, pongamos 60.000 pesos, está recibiendo 150.000 pesos por cada niño. ¿Ya? Es subvencionado en el papel, porque recibe aportes, claro. Puede ser mixto, porque recibe aportes tanto del Estado, a través de la subvención, y a través de los papás. Si es un colegio que pertenece a una persona, va a ser un colegio con fines de lucro. Si es un colegio que pertenece a una corporación, va a ser un colegio sin fines de lucro. Pero si es ahí hay un tema mixto, pero hay que definir qué tipo de organización es: corporación, fundación o privado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? O sea, ya también depende del dueño de la Correcto. institución. Es mixto porque recibe subvención del Estado y recibe cuota de los papás. Pero atrás de ser mixto como origen del capital, hay que ver si es corporación o si es fundación o simplemente un colegio particular. Ah, ¿Ya? profe, pero igual siguen entrando entre la sección de mixto, ¿no? Por supuesto, sí. Ya. Sí, porque reciben, la subvención del Estado no es menor. Son 50, 60.000 pesos por niño. Y aparte ellos cobran una mensualidad. Entonces los papás pagamos una mensualidad y el Estado pasa otra. ¿Sí? Y así hay muchos ejemplos de mixtos. Hay muchas corporaciones, hay muchas empresas privadas que son, que son mitad del Estado y mitad de particulares. ¿Sí? Hay unas que tienen organización, como organización son privados, pero todos los fondos que le llegan son del Estado. Pero ese es un tipo de presentación más que todo para evitar un poco lo que es la burocracia. Pero en general sí, las empresas mixtas son aquellas que reciben aporte estatal o pública y aporte privado. Cuando tenemos la empresa como función económica, las funciones internas de esta organización van a definirse en un aspecto del tipo bien económico, del tipo de impacto social, de la comercialización de estos productos, de las compras, cuando nosotros necesitamos comprar, digamos, los insumos o necesitamos comprar el mismo bien para poder revenderlo. Si somos una empresa productiva, vamos a comprar materias primas para poder transformarla y ofrecer un bien o un servicio distinto al que ingresó a la organización. Vamos a tener también el tema personal. Yo no hablo personal de algo personal, estoy hablando del tema personal como los trabajadores, los colaboradores. Vamos a tener espacio, ahí debería haber sido recursos humanos. Vamos a tener los departamentos del área de la contabilidad, pero la contabilidad interna y la contabilidad que se relaciona con el entorno. Cuando yo hablo de la contabilidad que se relaciona con el entorno, estoy hablando directamente del tema en el privado, estoy hablando del tema del servicio de impuestos, ¿ya? Y también de la tesorería. Y en el público está la DIPRES, porque la contabilidad en el público la maneja la DIPRES y todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer lo maneja Contraloría. Está el tema de la determinación de los costos. Nosotros sabemos que si tenemos muchos costos vamos a tener poca utilidad. Si tenemos una empresa que se va a diferenciar por tener bajos costos, va a poder competir en el mercado porque el bajo costo le va a generar poder a lo mejor manejar un precio del producto o del servicio menor que la competencia. La función en sí de finanza, que es una función global, que engloba el área del marketing, porque si quieren hacer algún tipo de campaña publicitaria tienen que saber con cuánto ellos disponen, qué cantidad de capital disponen para poder desarrollar esa campaña publicitaria, qué cantidad de capital tiene recursos humanos para las contrataciones y también para las desvinculaciones. Para poder despedir a alguien hay que pagarle absolutamente todo. El área también de los beneficios que pueden existir
en el sentido de si quieren generar bonos de producción, bonos de asistencia, y también el tema de en sí de la producción misma, cuánto es la cantidad de material prima, de insumos que nosotros vamos a requerir, pero con cuánto es lo verdaderamente que podemos comprar. Finanzas dice, si nosotros compramos una cierta cantidad y somos capaces de producir y que esta producción me doble el costo, por supuesto que van a poder tener bastante ingreso y los vamos a determinar a través de flujos. Cuando yo hago los flujos, lo que estoy diciendo son las ventas, menos mis costos de las ventas, menos todo lo que me implica mantener como costo fijo esta organización, que van a ser arriendo, sueldo, van a ser el pago de los servicios básicos como luz, agua, internet. Y además, por ejemplo, si tenemos cuotas bancarias, los intereses de esas cuotas bancarias, las depreciaciones de las maquinarias. Y llegamos a la liquidez, es cuánto es lo que yo tengo, efectivamente, con cuánto yo puedo disponer de liquidez, significa de dinero en efectivo. También la liquidez la dan las mercaderías, porque si la mercadería yo la vendo, mi bien, mi servicio yo lo ofrezco, voy a tener ingresos que son automáticos. En la medida que el cliente lo consuma, se van transformando en dinero, en un capital líquido. Y la rentabilidad, yo le hablaba que era un ratio, cuando yo hablo de un ratio hablo de un índice, que mide si yo gasto 10, recupero 10. Esa rentabilidad es del 100%. Si yo gasto 10 y cubro los 10 y recupero 5, esa rentabilidad es del 50%. Se trabaja con porcentaje. Y por supuesto la responsabilidad social, las externalidades negativas que pueda generar esta empresa en la sociedad, en la comunidad en la cual se desenvuelve. También está el tema de la responsabilidad social hacia los trabajadores, hacia la familia, hacia la comunidad, hacia el Estado y hacia el mundo en general. Consultas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Vamos a parar un ratito, ya son 5 para las 11, para que vayan a tomar un tecito, no sé, a ver a los niños. A las 11:10 seguimos con la clase. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Ya? Profe, la compañera Yara dice que no se puede conectar, que está intentando, pero no puede, tener problemas de conexión. Pero ayer estaba conectada, a lo mejor la voy a ver si la puedo invitar, pero no debe ser eso. Eso fue lo que me dijo. Ya, porque ella está invitada ya. ¿Ya? Sí, yo le dije que se pase a BTR, pero no hace caso. No, si BTR no pasa nada con BTR.